Mira, digamos, por un lado, vuelvo a decir, existen, digamos, organizaciones abocadas a la venta al por mayor. El principal problema que tiene este país en relación con las drogas, en todo caso, es el alto índice de personas que consumen tales productos, ¿no? Y en el aspecto comercial, pese a estar muy generalizado el consumo, no representa un gran negocio para los carteles por el bajo precio que tienen las drogas acá en Argentina debido a su cercanía con los países productores. Eso por un lado. Por otro lado, Argentina sí es un colador, como les gusta decir a ciertas personas, un colador pero de lavado de dinero, ¿no? Argentina es un santuario para el lavado de dinero. Y en ese sentido sí hay una incidencia de grandes organizaciones con grandes organizaciones internacionales con el lavado de dinero. Y no ahora, esto hace 15 años, incluso estuvo acá en Argentina refugiado un tiempo Amado Carrillo Fuentes, el extinto jefe del cartel de Juárez, al que le decían el Señor de los Cielos, que, digamos, junto con un financista argentino que se llamaba Duckler, compraba edificios, campos, esto, el otro, incluso aportó mucho dinero a la campaña de Palito Ortega, que en el 99 fue candidato a vicepresidente en la fórmula con Eduardo Duhalde, ¿no? O sea, acá es un santuario de lavado de dinero y eso no parece alarmar tanto a las autoridades, puesto que al frente del organismo encargado de controlar el lavado de dinero, es decir, me refiero a la Unidad de Información Financiera, ponen a una señora que fue abogada del banco HSBC, que es justamente una entidad bancaria acusado de lavado de dinero. Una cosa es un narcoestado y otra cosa un estado lavador, ¿no? Vendría a ser un estado lavador. Y digamos, pero digamos, ese estado es, digamos, la actividad del lavado es, digamos, el único elemento o uno de los pocos elementos que relacionan a nuestro país con las grandes organizaciones dedicadas al narcotráfico. A los efectos del tráfico a gran escala, sigue siendo un país de tránsito, pero además, digamos, como para hacer un homenaje a la publicidad de un laxante, este es un país de tránsito lento, ¿no? En Colombia, primero, tanto el Estado colombiano como el Plan Colombia en sí arrinconan a Escobar Gaviria primero con la colaboración del cartel de Cali y luego acorralan al cartel de Cali, que eran las dos grandes organizaciones colombianas que no solo producían cocaína, sino que además tenían estructura para exportarla. La exportación de la cocaína colombiana, que queda en manos de fundamentalmente un montón de pequeñas organizaciones, fundamentalmente acaudilladas por el paramilitarismo, digamos, la fase exportadora queda en manos de los carteles mexicanos, que no producen cocaína. En México no se produce cocaína. En México se importa la cocaína colombiana y se la exporta a Estados Unidos y a Europa. En ese sentido, Argentina, digamos, geográficamente es un país poco práctico para llevar cocaína a Estados Unidos, ¿no? Digamos, es una escala sí para llevarla a Europa, pero por otra parte las grandes organizaciones tienen ciertos resquemores en utilizar este país como
lugar de tránsito, como hemos dicho antes, puesto que todos los grandes operativos antidroga que se hicieron acá en Argentina sobre cargamentos colombianos o mexicanos fueron, yo diría, mise en scène, puestas en escena, armadas por la policía. Te voy a contar, por ejemplo, el caso del famoso operativo Café Blanco, un personaje muy oscuro, apellidado Álvarez, que supo ser productor de cine y que produjo la famosa película sobre Evita, Quien quiera oír que oiga, con Flavia Palmeiro, se relaciona con tipos del cartel de Cali y los convencen de hacer una triangulación de droga en Argentina. Entonces los tipos agarran viaje y traen todo para acá, y le vende el operativo primero al comisario Azaro, que no quiso saber nada, pero el comisario Mario Naldi, que digamos terminó siendo uno de los personajes más emblemáticos de la llamada maldita policía, sí compra ese paquete. Son muchas las diferencias y son también numerosas las similitudes. De algún modo, vuelvo a decir, habría que empezar a analizar seriamente a este tipo de organizaciones como multinacionales del tercer mundo, como organizaciones globalizadas, ¿no? Y esas organizaciones globalizadas comienzan a globalizarse con la experiencia, por cierto, interrupta de Pablo Escobar Gaviria y del cartel de Cali. La diferencia que había entre una y otra, empresarialmente hablando, es que digamos, el peso, o mejor dicho, la personalidad de Pablo Escobar Gaviria sobre la organización que dirigía era imposible de concebir sin la presencia de este hombre, ¿no? En cambio, el cartel de Cali, si aprendió alguna lección, fue hacer de esa organización o conferirle, brindarle a esa organización una estructura empresarial como la de cualquier multinacional, cosa que vienen haciendo desde hace muchos años los carteles mexicanos. O sea, digamos que el Chapo Guzmán esté preso o en libertad no incide en absoluto sobre los negocios y la marcha de los negocios del cartel de Sinaloa, ¿no? En tal sentido, el máximo peligro que puede tener empresarialmente hablando un cartel mexicano no es el Estado mexicano, ni las fuerzas de seguridad del Estado mexicano, ni el discurso antidroga del Estado mexicano, sino los carteles rivales, ¿no? Los carteles rivales es, digamos, es una lucha empresarial como cualquier otra lucha capitalista. En la guerra, que si tomamos como punto de partida de esta respuesta, por ejemplo, y de manera arbitraria, el inicio de la guerra que le declara el presidente Felipe Calderón al narcotráfico, podemos decir que esa guerra desemboca en tres guerras simultáneas, a saber, la guerra del Estado mexicano contra las organizaciones narcos, la guerra entre las organizaciones, la guerra interna entre esas organizaciones por el mercado o por las plazas, como suelen describir ellos, y después la aparición de un tercer actor, bélico, que son los Zetas, que es un cuerpo originado en un cuerpo de élite del ejército mexicano dedicado a combatir primero la rebelión de Chiapas y después a las organizaciones narcotraficantes, que se pasa en masa al cartel del Golfo, con el cual después rompe, o sea, inicia otra guerra
para convertirse en un cartel que financia cometiendo otro tipo de delitos contra la sociedad civil, ¿no? Entre esos delitos está el tráfico de personas, y subsidiariamente al delito de tráfico de personas está el asesinato de mujeres. No es que el asesinato de mujeres sea un negocio en sí mismo, no es un negocio, pero es una práctica que deviene del poco respeto que esas organizaciones que trafican personas le tienen a las personas con las cuales trafican. O sea, digamos, la relación que existe en Bolivia entre el campesinado que produce la coca y los varones de la coca es una relación de sometimiento, en el cual los campesinos cultivan bajo contrato feudal coca, que después se convierte en un producto que multiplica geométricamente su valor, un valor y una ganancia de la cual el campesinado no obtiene recursos. Desde luego, un tipo como Roberto Suárez, que para que el gran público lo identifique, es el narcotraficante que aparece en la película Scarface, el narcotraficante boliviano. El rey de la cocaína. Digamos, no solo se ofreció a pagar la deuda externa de su país para que lo dejen tranquilo, sino que ante la negativa, ante esa propuesta, digamos, puso su propio gobierno, que es el gobierno de García Mesa, el famoso, la famosa narcodictadura, ¿no? O sea, digamos, por empezar, hay que tener en cuenta que la vinculación que tiene el tráfico de drogas con la economía mundial. El Chapo Guzmán, digamos, figura en el tercer o cuarto lugar en la lista de la revista Forbes, es uno de los hombres más ricos del mundo. Y, digamos, la idea de que haya un organismo como la DEA, no es la de combatir, no es la de eliminar el negocio del tráfico de drogas, sino de controlarlo y eventualmente obtener ganancias. O sea que ese volumen tiene que ver con exactamente, tiene que ver con la redistribución de ese dinero y por otra parte la reutilización en otras cosas sucias. Un ejemplo de eso, el caso testigo de eso, es, digamos, el tema del crack y el tema de la heroína en el escándalo Irán-Contras en la década del 80, ¿no?